Supongo que os suena una chica que ahora ya es mayor de edad, pero cuando empezó a hacerse famosa no era mayor de edad, y es Greta Thunberg, una activista del medio ambiente y de otras causas. Y ella dijo en cierta ocasión, estando en el Foro Económico Mundial, dijo: no quiero que tengáis esperanza, quiero que tengáis miedo. Y eso lo dijo en un contexto que se puede entender para reaccionar frente de ciertas políticas que quizás están estropeando el medio ambiente, pero es curioso cuál es la forma en la que ella pretende que reaccionemos. Y es: no quiero que tengáis esperanza, quiero que tengáis miedo. Hoy vamos a empezar una serie y es el Evangelio de Marcos. Y empezaremos y veremos este Evangelio justamente con el propósito opuesto de lo que acabo de decir. El propósito de ver este Evangelio de Marcos es que tengamos esperanza. Esto es lo que Marcos quería y lo que nosotros queremos también hacer al ver este Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio de Marcos? Pues hasta ahora, de hecho, cuando digo hasta ahora ya me remonto a más de un año, hemos estado viendo todo el Antiguo Testamento y tal como Jesús se muestra ya en el Antiguo Testamento. Y en esta línea consecutiva de la historia, incluso hemos visto lo que está entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, que hay un espacio de 400 años, y Benjamín nos ha hablado de ello. Entonces, ahora vamos a ver la culminación, el resultado de todas estas profecías que apuntaban a una persona, que apuntaban a Jesús. Y lo haremos mediante el Evangelio de Marcos. Entonces, en primer lugar, ¿quién es Marcos y por qué está su Evangelio aquí en la Biblia? Porque algo que vemos de primeras es que Marcos no es uno de los 12 apóstoles. De los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, 2 sí que están escritos por apóstoles, el de Mateo y el de Juan, pero hay 2 que no están escritos por apóstoles, que son el de Marcos y Lucas. ¿Y por qué entonces tenemos un evangelio que nos narra la vida de Jesús y nos lo explica alguien que no estuvo ahí? Alguien que no fue de los 12, pero que nos está explicando esto y además le damos autoridad. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí en la Biblia y nos lo creemos. Decimos muchas veces que confiamos en la Biblia porque lo que los autores nos dicen son cosas que ellos han experimentado, que ellos han visto. Y de hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en Juan, él dice en Primera de Juan, capítulo 1, y los versículos del 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Y fijémonos que termina tal como empieza: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Esto tiene mucha fuerza, porque Juan nos está hablando de algo de lo que él mismo es testigo. Él ha estado ahí, él ha visto los milagros de Jesús, él ha estado en las enseñanzas de Jesús, y él dice: lo que hemos visto y oído, esto os testificamos. Pero Marcos no está en esta circunstancia. Él no fue uno de los 12 que estuvo ahí los 3 años en que Jesús tuvo su ministerio público y enseñó a la gente. Entonces, ¿por qué es que damos valor a este Evangelio de Marcos si realmente él no estuvo ahí?
para que tengamos un escrito en la Biblia, para que lo creamos como autoridad, tiene que estar escrito por un apóstol, sería el caso de Mateo, el caso de Juan, o, y aquí viene la excepción que nos permite que esté Marcos, o estar avalado, estar apoyado por un apóstol. Es decir, no hace falta que lo haya escrito un apóstol directamente, pero lo que sí necesitamos es que detrás del escrito, detrás del Evangelio, esté un apóstol que realmente estuvo en el sitio avalándolo. Y este es el caso de Marcos y es el caso también de Lucas. Detrás de Lucas tenemos al apóstol Pablo. Lucas estuvo con él en mucha parte de los viajes misioneros que él fue y tomó nota de todo, y lo que dice Lucas lo aprende en buena medida de Pablo y está avalado por Pablo. ¿Y quién avala a Marcos? Entonces, pues a Marcos lo avala el apóstol Pedro. Él es quien estuvo con Marcos en múltiples ocasiones y quien está detrás de sus escritos avalando todo lo que Marcos decía. ¿Y cómo sabemos que realmente es Pedro quien está detrás de Marcos avalando este evangelio? Para ello debemos saber un poquito de la vida de Marcos, y es interesante si vamos a leer su evangelio. Y aunque no voy a explicarlo todo ni ver todos los textos, sí os lo explico. Marcos vivía en Jerusalén y él era hijo de una mujer rica, de una viuda rica que vivía en Jerusalén y que se llamaba María. Y de hecho, Marcos lo veremos en múltiples ocasiones en la Biblia como Juan Marcos. Tiene los dos nombres. Juan es el nombre judío y Marcos es el nombre latín, es el nombre romano. De hecho, nos sonará Marco Aurelio, este es un nombre muy comúnmente romano. Así que Juan tiene estos dos nombres, Juan y Marcos. Juan como nombre judío y Marcos como nombre romano. Y como digo, esta mujer era bastante adinerada, y esto lo vemos porque en Hechos, en el capítulo 12, en los versículos del 12 al 17, que esto sí que lo voy a leer, vemos como la iglesia en Jerusalén, como la casa de esta mujer, María, la madre de Marcos, era una casa grande, era una casa que albergaba a todos los creyentes, tenía incluso una criada, y luego, además, era un lugar habitual de encuentro de los creyentes en Jerusalén. Os lo leo, en Hechos capítulo 12, versículos del 12 al 17. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, el autor del Evangelio, donde muchos estaban reunidos orando. La situación es que Pedro había sido encarcelado y aquí ya ha sido librado de la cárcel. ¿Y dónde va Pedro? Pues donde están los creyentes que están en Jerusalén. Y los creyentes que están en Jerusalén se reunían habitualmente en casa de esta mujer, de María. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, el ángel de Pedro. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos porque Pedro estaba encarcelado y ellos estaban orando para que Pedro saliera libre, y realmente Pedro salió libre milagrosamente. Pero él, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. En este texto vemos que María
la madre de Juan Marcos, tiene una vivienda grande que es donde habitualmente se reúnen los creyentes que están en Jerusalén. Y vemos que Pedro era bien conocido en la casa de María. ¿Por qué? Esta muchacha de la casa, Rode, reconoce a Pedro sin verlo, solo oyendo su voz. Oyendo la voz, ya sabe que es Pedro y va corriendo adentro y lo dice. Entendemos perfectamente entonces que Pedro era muy asiduo a casa de María. Era muy conocido ahí, ya que solo su voz, sin ni siquiera verlo, ya era conocido por la muchacha que estaba ahí. Obviamente, Pedro iba a casa de María, que los acogía, ¿y quién estaba ahí? Marcos. Escuchando todo lo que Pedro explicaba del tiempo que había estado con Jesús y también lo que predicaba cuando estaba por Jerusalén. Y de hecho hay cierta tradición que dice que Marcos, Juan Marcos, era el intérprete de Pedro, era quien apuntaba todo lo que Pedro iba diciendo. Por tanto, Pedro fue el mentor, Pedro fue quien estaba detrás de este Marcos, enseñándole todo lo que él sí había vivido en primera persona. Es más, casi el bosquejo general del Evangelio de Marcos coincide con una de las predicaciones de Pedro, la predicación de Pedro a Cornelio, el primer gentil al que predica. Y si leemos esa predicación, que no lo voy a hacer, vemos que sigue bastante lo que es la estructura del Evangelio de Marcos. Y de hecho tenemos un texto que nos dice explícitamente cuán estrecha era la relación de Pedro con Marcos. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, se refiere a Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Está escribiendo Pedro la primera de sus cartas. ¿Y cómo identifica a Marcos, a Juan Marcos? Mi hijo. No era su hijo biológico, obviamente, pero la relación era tan estrecha que Pedro llega a llamarlo mi hijo. Y los demás lo entienden. Él no tiene que dar ninguna explicación para que los que reciben la carta entiendan quién es este Marcos, porque Pedro no tiene ningún hijo físico que se llame Marcos. No. Su relación estrecha era tan conocida que Pedro dice, mi hijo, Marcos, y todos entienden a quién se refiere. Tal era la unión que había entre los dos, que Pedro puede llamarle mi hijo. Así que entendemos perfectamente ahora quién está detrás de Marcos, avalando todo lo que Marcos está escribiendo. Segundo punto, ¿cómo fue la vida de Marcos? ¿Qué sabemos de él en cuanto a su vida? Porque si vamos a leerle, es interesante también saber algo acerca de su vida. Él era sobrino de un conocido líder de la iglesia, que era Bernabé, un levita, y de hecho Bernabé estaba juntamente con Pablo pastoreando la iglesia que estaba en Antioquía. Sé que estos son datos un poquito históricos y puede ser un poquito fashuk, ¿no? Como decimos. Voy a intentar limitarlos un poquito, pero veremos que es interesante saber lo que le pasó a Marcos. Bernabé y Pablo, juntamente con otros líderes, están en la iglesia de Antioquía, no la de Jerusalén, sino la iglesia que es, digamos, el centro básico donde de ahí se dirigen al mundo no judío. Y estando ahí, se van a un viaje y Bernabé dice, mira, vamos a llevar con nosotros a mi sobrino Marcos. Y se lo llevan. Y se van a Antioquía de Siria. Posteriormente a esto, organizan el primer viaje misionero, Pablo, juntamente con Bernabé, y Bernabé dice, mira,
vamos a llevarnos, en este viaje misionero, nos llevaremos también a Marcos, para que venga con nosotros como colaborador. Y Pablo dice, ok, nos lo llevamos. Así que empiezan este primer viaje misionero, Bernabé, Pablo y Marcos, y a Marcos le ocurre algo, por lo que sea, no sabemos el motivo, pero hay un momento en Panfilia en que Marcos abandona a Pablo y a Bernabé y se regresa. Y lo hace no por un motivo justificado, no por una enfermedad, no por algo que se pueda entender que abandone este viaje misionero, sino que lo hace por algo que no se puede entender. De hecho, Pablo se enfada mucho con Marcos. Y se enfada tanto que en el segundo viaje misionero van a emprenderlo y otra vez se juntan Pablo y Bernabé para hacer el viaje misionero. Y Bernabé dice, oye, nos vamos a volver a llevar a mi sobrino Marcos. Y Pablo dice, no, a Marcos ya no lo quiero. Nos ha abandonado cuando estábamos en Panfilia. Así que a Marcos no lo quiero conmigo en este viaje misionero. Y Bernabé insiste y dice, sí, dice, nos podemos volver a llevar a Marcos. Y Pablo dice, no vamos a llevarnos a Marcos. Y se discutieron de una forma tan grande, Pablo y Bernabé, por Marcos, que se separaron. Ya no hicieron el viaje misionero juntos. Y Pablo, en lugar de ir con Bernabé, que es con quien había empezado a ir, cogió a Silas y hizo su viaje misionero. Pero no quiso ir con Bernabé porque ya no quería saber nada de Marcos, que les había abandonado en su primer viaje misionero. Y entonces Bernabé, que era un hombre muy compasivo, se le llama hijo de consolación, era alguien muy pastoral, él coge a su sobrino y se van de viaje misionero en Hechos 15, 36 al 40. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades, aquí es cuando se discuten, en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, eligiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que tenemos a un Juan Marcos, a un Marcos que empezó bien, fue a un viaje misionero, dejó ese viaje misionero injustificadamente y Pablo dice, se acabó, Marcos, ya no más. Pero lo bueno es que volvemos a saber de este Marcos. 11 años después de estos hechos, Marcos vuelve a ser mencionado dentro de este panorama misionero. Y cuando Pablo escribe a Filemón, en los versículos 23 y 24, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Han pasado 11 años, Marcos ha sido restaurado y ahora Pablo ya le puede llamar mi colaborador. Pero no solo eso, sino que Pablo también, escribiendo a la iglesia en Colosas, manda saludos. ¿De quién? De parte de Marcos. Así que Marcos ahora ya sí que se encuentra de forma activa ayudando también a Pablo. Y cuando Pablo fue liberado en la cárcel de Roma, y ahí estaba Marcos,
Marcos, cuando Pablo se va de Roma, es Marcos quien se queda ahí, en la iglesia en Roma, y esto es importante porque ahí es donde escribió el Evangelio, y para ellos es para quienes escribió el Evangelio, para los creyentes romanos, para los que estaban en Roma. Y estando ahí, viene Pedro y se reúne con Pedro. Y esto lo vemos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, lo he leído antes, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que ahora encontramos a Marcos con Pedro, justamente en Roma. Eso es algo curioso en Marcos, porque así como Lucas está asociado con Pedro, Marcos está asociado con Pablo principalmente, pero mucho con Pedro. Se parecen mucho los nombres. Marcos está asociado principalmente con Pedro, pero mucho con Pablo también, con ambos. Y esto es algo curioso que no sabemos de nadie más que le ocurrió. Pero, y ya termino esta parte en cuanto a la restauración de Marcos, es muy bonito ver lo que escribe de él Pablo, y recordemos que Pablo fue quien no quería a Marcos antes porque les había abandonado, y Pablo, cuando está ya al final de su vida, de hecho sabe que lo van a ejecutar, sabe que de este arresto no va a salir, no era el arresto en Roma, fue su segundo arresto donde terminó muriendo, pues él dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que aquí encontramos ya a un Marcos totalmente restaurado. Aquel que había abandonado a Pablo y a su tío en el primer viaje misionero. Vemos cómo después de 11 años y lo que viene después de estos 11 años es alguien que ya es útil en el ministerio. Ahora ya no es alguien que abandone el ministerio, sino que es útil. Fijémonos que Pablo está encarcelado, y está encarcelado por predicar. Y llama a Timoteo para que traiga a Marcos, y sabe que vendrá. Porque no es el Marcos de hacía quizás unos 15, 20 años antes. Es un Marcos que ahora no abandona el ministerio. Es decir, Marcos es alguien que necesitó ser restaurado, que obró mal, que abandonó estando en un viaje misionero, pero que hubo alguien que le restauró y le convirtió en alguien útil. ¿Y quién fue este alguien que le restauró? Pedro. ¿Por qué Pedro pudo restaurarle de esta manera? Porque Pedro también fue restaurado. Recordamos que Pedro negó a Jesús 3 veces, y después de esto Pedro se fue a pescar, probablemente pensando, lo siento, se acabó, yo ya no puedo seguir. ¿Qué puedo haber hecho tan mal que es negar a Jesús 3 veces? Y después va Jesús y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro responde que sí. Dice, pues apacienta mis ovejas, es decir, cuida de mi iglesia. Pedro obró mal, defraudó, desertó y fue restaurado. Y ahora Pedro coge a uno que, que obra mal, que defrauda, que se va del ministerio y lo restaura. Y lo restaura para que vuelva a ser útil, de tal manera que aquel que le tenía mucha manía, que era Pablo, ahora lo considera, tráelo, que me es útil
para el ministerio. Es interesante saber todo esto de Marcos y ver cómo Dios actúa en las personas para restaurarlas, a pesar de lo que hacemos mal en muchas ocasiones. Luego, respecto al tema de Marcos y también la forma de escribir, tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de ellos escribe a un público en concreto y cada uno de ellos escribe sobre Jesús con un énfasis concreto. Así que de todos aprendemos porque vemos a Jesús desde diferentes ópticas. La óptica más diferente de todas la tiene Juan, eso es cierto. Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos, pero a pesar de esto hay diferencias entre ellos. ¿Y qué es lo que vemos en Marcos? ¿Cómo nos presenta Marcos a Jesús? Marcos nos lo presenta como el siervo, como aquel que viene a servirnos. Y esto es diferente de cómo lo presentan otros evangelios, porque, por ejemplo, Mateo, que va dirigido a judíos, lo presenta como el rey. Vemos también a Lucas, que va dirigido a griegos, que lo presenta sobre todo con su vertiente humana, como el hombre. Vemos a Juan, que va dirigido a un público en general, a todos, y Juan lo presenta sobre todo como Dios. Pero Marcos tiene un énfasis diferente. Marcos lo presenta como siervo, como aquel que ha venido a servirnos. Obviamente esto no se lo inventa Marcos, sino que el siervo del Señor, el siervo sufriente, es algo que está presente en los profetas del Antiguo Testamento y Marcos lo toma de ahí y lo presenta con esta característica. Recordemos que Marcos escribe para los romanos y por eso es que él hace este énfasis. Porque ¿qué es lo que podía interesar a los romanos? ¿Que Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento? Ni siquiera las conocían esas profecías. Eso tiene sentido para Mateo, que escribe a judíos. Pero los romanos ni siquiera conocían esas profecías, así que eso no era tan relevante para ellos. Pero algo que a los romanos sí les va mucho, es el tema de los siervos, es el tema del servicio, es el tema de qué saco yo de esta persona. De hecho, estaban tremendamente acostumbrados a los esclavos. No es importante cuál es el origen del esclavo. No es importante de dónde viene ni cuándo nació. Lo importante es en qué sentido me es útil el esclavo. Eso es lo importante para un romano. Y Marcos escribe desde este prisma. Jesús es el que ha venido a servir. Y esto realmente podía atraer a los romanos. Y es por eso que vemos en el Evangelio de Marcos hay poca información sobre lo que Jesús enseñaba. Sí tenemos 2 discursos, sí nombra lo que Jesús dice, pero mucho menos que el resto de evangelios. ¿Por qué? Porque a Marcos le interesa más decir lo que Jesús hace como siervo que lo que Jesús dice. Porque eso es lo que importa de los siervos. No tanto lo que dicen, sino que lo que importa de los siervos es lo que hacen. Así que Marcos hace este énfasis en su evangelio. Y de hecho hay un versículo que podría ser el resumen de lo que es el evangelio de Marcos en el capítulo 10 y en el versículo 45. Ahí dice, porque el Hijo del Hombre, que es un título para Jesús, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este Jesús
es al que Marcos viene a presentarnos. El que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué es lo que interesa también de los siervos? Que trabajen rápido, ¿verdad? Que hagan las cosas, pero que, como diríamos, no se duerman en los laureles. Pues Marcos coge esto también y lo aplica a su evangelio. Y si vemos qué es lo que Marcos hace, nos explica a Jesús como yendo con prisas hacia lo que tiene que hacer. Es un evangelio que muestra la acción, que nos lleva a la acción, pero que nos lleva a mirar la acción de Jesús, y una acción que prácticamente parece frenética en comparación con el resto de evangelios. De hecho, si estamos cansados algún día, cuidado con leer a Marcos, porque ves como Marcos va diciendo y enseguida, y después, y tal, y parece que Jesús no para. En el cortito texto que tendremos hoy, lo veremos. A Marcos le interesa la acción y parece que no pretenda que Jesús descanse, sino después esto, y después esto, y después esto. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que hacen los siervos: servir. No dormirse en los laureles, sino servir. También vemos, y es lo último antes de entrar en el texto, y el texto lo veremos muy rápidamente, vemos que Marcos es alguien que nos narra muchos menos eventos que el resto de evangelios, pero aquello que se detiene en narrarlos nos lo narra con detalle. Es un escritor detallista, y lo que otros evangelios no dicen, él lo dice. Por ejemplo, y se recuesta las personas en la hierba, es lo que dicen el resto de evangelios. Y Marcos dice, en la hierba verde. Y cuando entran al paralítico en la casa para que Jesús lo sane, el resto de evangelistas dicen que lo entraron por el tejado, y Marcos explica cómo. Hicieron un agujero por el techo, tal. Y todo eso que sabemos, lo sabemos precisamente porque Marcos es detallista. Marcos nos explica menos eventos, pero lo que nos lo explica con detalle. Así que vamos a ir, y es muy rápidamente, al texto, los versículos del 1 al 13 del Evangelio de Marcos. Y en el versículo 1 nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya nos está explicando qué es lo que va a presentarnos. Él va a presentarnos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. La palabra Evangelio la usaban los griegos en informes, en correspondencias, para hablar buenas noticias, por ejemplo, del nacimiento de un emperador o de la victoria de una gran batalla. Cuando había una buena noticia de estas, esto era el Evangelio. Y aquí Marcos dice, os voy a presentar una buena noticia. No tiene que ver con el nacimiento de alguien, vemos que no lo nombra, pero sí tiene que ver con una persona, y esta persona es Jesús. Por eso vemos que es diferente a la frase que os dije desde el principio de no he venido para que tengáis esperanza, sino para que tengáis miedo. Marcos, el objetivo es presentarnos buenas noticias, las buenas noticias que hay en Jesús. Versículos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto se encuentra en Isaías 40, versículo 3, pero aquí está juntando más textos de Éxodo y de Malaquías que están justamente explicando el texto de Isaías. La cuestión está en que Marcos está enseñando también que la venida estaba profetizada. Un apunte sobre lo que he dicho antes. He hablado de énfasis.
Pero esto no quiere decir que Marcos no hable de cuestiones que, por ejemplo, para los romanos no serían tan relevantes como las profecías. Cuando digo que no habla de eso, me refiero al hecho de que no pone su énfasis en esto, pero obviamente cita profecías. Versículos 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí directamente Marcos está yendo al grano porque Jesús empieza su ministerio cuando se encuentra con Juan el Bautista y Juan lo bautiza. Ahí es donde Jesús empieza su ministerio y Marcos nos lleva directamente hacia ahí. Nos presenta a Juan el Bautista y dice que la región de Judea, que estaba ahí, y los de Jerusalén eran bautizados por él en el Jordán. Obviamente, cuando dice todos, no se refiere a que no quedaba nadie en Judea ni en Jerusalén, sino que está hablando de una mayoría, igual que hablamos nosotros. Es que todo Santa Coloma estaba en ese concierto. Eso no quiere decir que todas las personas de Santa Coloma, sin faltar ni una, estaban en ese concierto, pero sí quiere decir que había muchas. Y vemos aquí que Juan el Bautista es reconocido por el pueblo como un profeta. Marcos ha pasado por delante del nacimiento de Jesús, ni lo ha nombrado, su preexistencia, el hecho de que él estaba desde el principio de la creación, ni lo ha nombrado, no ha nombrado nada y ha pasado directamente a cuando va a haber la acción. Versículos 6 al 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vemos que lo que hace Juan el Bautista es desviar la vista de él y todos iban a él. Le reconocían como profeta, pero lo que Juan hace es desviar la vista de él, no me miréis a mí y mirad a Jesús. Este es el importante. Y fijémonos cuán importante es Jesús. Juan dice: mira, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. ¿Quiénes desataban la correa del calzado de la gente? Lo hacían los siervos, los esclavos más humildes de una casa. En aquel momento no era calzado tapado del todo como ahora, eran sandalias, eran caminos que eran de tierra, polvorientos, y cuando las personas entraban en la casa, el esclavo de más bajo rango era el encargado de desatar las correas de los que entraban y de limpiar los pies y los zapatos de los que habían entrado, porque obviamente los caminos estaban sucios. Esto lo hacía el sirviente de más bajo rango. Y aquí está diciendo Juan: ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno de ser el sirviente más humilde de Jesús. A él es al que tenéis que ir. Versículos 9 y 10. Aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, y vemos cómo esto lo dirá muchas veces, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía delante de él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí empieza oficialmente, aquí empieza de verdad el ministerio público de Jesús. Y veamos cómo ha cubrido Marcos de rápido el tiempo para llegar hasta aquí. Para llegar hasta aquí, Marcos ha necesitado 11, 13 versículos
hasta lo que veremos. Si vemos lo que ocupa Lucas para llegar a este punto, son más de 180 versículos. Aquí vemos que Marcos lo que hace es anar per feina. Vamos al grano. Jesús ha venido a servir. Voy a ir directo al punto donde empieza a servir. El bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Y Jesús le dice a Juan que Juan le bautice. Nos podemos hacer la pregunta, ¿de qué pecados tenía que arrepentirse Jesús para ser bautizado por Juan? Porque si el bautismo es para arrepentimiento de pecados, ¿acaso Jesús tenía pecados de los que arrepentirse y por eso tenía que bautizarse? Obviamente no. Pero lo que está haciendo Jesús es identificarse con las personas a las que viene a salvar. Él viene a salvar a pecadores. ¿Y los pecadores qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y bautizarnos. El punto culminante de esto es la cruz. ¿Jesús había cometido algún pecado que mereciera que muriera en la cruz? No, pero lo hace en sustitución, identificándose con aquellos que sí necesitamos perdón. De la misma manera, Él empieza con el bautismo. No tiene nada de qué arrepentirse, pero Él se identifica con aquellos a los que viene a salvar y, por tanto, se bautiza para arrepentimiento. Versículos 12 y 13, y aquí terminamos. Y luego, fijémonos otra vez, lo mismo, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué es el desierto? El desierto suele ser un lugar de encuentro con Dios, pero también es el lugar donde está la tentación. Aquí vemos que Jesús está 40 días en el desierto, siendo tentado. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda a los 40 años en que el pueblo de Israel estuvo también en el desierto. Y fijémonos que el paralelismo es exacto con lo que le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, pasan por el Mar Rojo, y pasar por el Mar Rojo significa ser bautizado. No les toca directamente el agua, pero sí están en medio del agua. Por tanto, salen de Egipto, son bautizados, y después del bautismo que viene, el desierto. Jesús igual. Él es bautizado y después del bautismo que viene, el desierto. ¿Pero esto ocurre solo al pueblo de Israel y a Jesús? ¿O es también para nosotros? En 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es lo que os he dicho antes. Al pasar por el mar fueron bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El orden es el mismo: bautismo y después desierto.
Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿No es chulo, verdad, que esto sea así? ¿Qué es lo que nos toca después del bautismo? El desierto. No quiero desanimar a las dos personas que están aquí y que se bautizan en un mes, pero tengo que ser justo con lo que la Biblia dice. Muchas veces podemos escuchar, ven a Jesús y entonces tu vida te irá bien. Ven a Jesús que los problemas de tu vida se van a arreglar. Ven a Jesús y todo va a cambiar para bien. ¿Nos suena este discurso? En cierto aspecto es cierto. Cuando vamos a Jesús, nuestra deuda para con Dios queda saldada. Y eso es bueno. Cuando vamos a Jesús, sabemos qué es lo que Él quiere de nuestra vida y esto es bueno. Conducirnos de una forma honesta, conducirnos de una forma honrada, es bueno. Así que en este sentido, ir a Jesús es muy positivo. También en lo que viene después del Jordán, que es la tierra prometida. Pero lo que no es cierto es, ven a Jesús y tu vida va a ser más fácil. Y si no, que se lo pregunten al pueblo de Israel, que se lo pregunten a Jesús mismo y que se lo pregunten a cualquier persona de nosotros que nos hemos bautizado y que hemos decidido seguir a Jesús de forma honesta y sincera. ¿Qué es lo que viene después del compromiso serio con Jesús? El desierto, la tentación, los problemas. El adversario, que es el que está aquí, el diablo, es el que quiere que Jesús no pueda terminar su vida con el propósito por el que había venido. De la misma manera nosotros, el adversario no quiere que terminemos nuestra vida con el propósito que Dios nos ha dado. Y si antes de tomar una decisión seria por Cristo había cosas que nos tentaban, espérate a decidirte por Cristo. Y verás cómo se va a acercar la tentación a tu vida. Y verás cómo hay cosas que antes eran fáciles y ahora estás en un desierto, siendo tentado. Pero lo bueno es que después del desierto viene el Jordán, que representa nuestra muerte, y después la tierra prometida. Y tengamos en cuenta también lo siguiente: el primero en pasar por el desierto fue Jesús, no nosotros. Y Él, que ya ha pasado por el desierto, es el que nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no olvidemos que el tiempo aquí es un desierto. Me imagino que digo, ostras, ¿por qué no podía ser que todo fuera un desierto antes de conocer a Jesús? Conocemos a Jesús, nos bautizamos y después estamos en verdes prados, con ríos con agua tranquila,
paseando lindamente alrededor de las personas bonitas hasta llegar a la tierra prometida. Sería chulo, ¿verdad?, que fuera así. Pero en el orden de Dios, las cosas no van de esta manera. En el orden de Dios, nos bautizamos y después el desierto. Pero en este desierto, Jesús dice, haciendo spoiler del último capítulo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos, quien escribe este evangelio, podía haber tenido una vida cómoda y acomodada. Era de una familia rica. Pero escogió servir en el evangelio. Escogió seguir a aquel que es siervo y servir a los demás. Porque aunque es verdad que hay un desierto, lo cierto es que este desierto lo andamos con Dios y el final está garantizado. El final son buenas noticias. Recordemos el primer versículo, el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo. Aunque por medio haya un desierto, donde la tentación nos va a llamar, donde la tentación se va a hacer muy intensa, donde es posible que caigamos, espero que no, pero donde es posible que caigamos igual que cayó Marcos. Pero en ese momento recordemos que el ministerio de Jesús es para restauración. Así que son buenas noticias, aunque no nos pinten la realidad de color de rosa. Y animo a cualquiera, de verdad, a cualquiera, a adherirse, a acogerse a este mensaje de buenas noticias. Porque no es un mensaje que te está vendiendo una moto, diciendo que todo te irá bien, eso es falso, pero sí es un mensaje en el que estás acompañado por Dios, de principio a fin. Pues que Él nos bendiga.